Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta honorable invitación que Dante Juan Cisneros me han dirigido. Es un gran placer estar aquí hoy con vosotros. Quiero todavía hacer un pedido de disculpas previo porque soy portugués, no hablo muy bien español, hablo un poquito de portuñol, como nosotros decimos aquí. Espero todavía que me puedan entender lo mínimo para que esta mi intervención pueda hacer algún sentido. Muy bien. ¿Cómo están mirando posiblemente en vuestras pantallas? Lo tema que me propuse hablar hoy un poquito con vosotros si prenden con la temática de valoración aduanera, valor en aduana, y concretamente con el título El retorno del libre mercado. Eh, no sé si me estoy bien, yo estoy oyendo la voz reflexa. Eh, la cuestión es si empieza con la definición de artículo 70 del Código Aduanero de la Unión Europea, que es lo mismo que el artículo primero del Acuerdo de Valoración Aduanera del GATT-OMC, que tiene un contenido muy claro, muy concreto, que se basa en la idea de que el valor aduanero, el valor que se debe declarar a las aduanas a cuando la importación de mercancías es basado en el valor transaccional. Esto es decir, el precio pagado o por pagar que el comprador hace a vendedor siempre que adquiere mercancías. Esto es lo tema central, lo eixo central, la arquitectura central del cálculo, de la determinación del valor aduanero en importación. El Código Aduanero Europeo de 2016, en su artículo 70, recupera integralmente la idea y los contenidos del acuerdo de valoración aduanera de GATT-OMC. Todavía es muy natural que las aduanas en su actividad de control, de fiscalización, las operativas de importación, puedan tener instrumentos, puedan tener herramientas que les permiten controlar los valores declarados por los importadores. Entonces, el artículo 140 del Reglamento de Ejecución del Código Aduanero de la Unión Europea tiene una norma que dice que si las autoridades de aduana tienen dudas fundadas, dudas razonables, de que alguna sospecha de que el valor aduanero declarado no es basado en el precio pago por pagar por el comprador, si las tiene estas dudas, entonces tiene la posibilidad o deber de pedir, solicitar a lo importador que aporte documentación, información adicional con lo objetivo de probar que el valor está bien declarado. Y obviamente que si ese importador, si esa empresa no aporta documentación, no aclara las dudas razonables de la aduana, se coloca en una posición muy frágil y en última instancia, en último termo, si de todo en todo las aduanas no son convencidas, no son esclarecidas que el precio pago, na verdad, fue la base del cálculo de valor en aduana, en último caso, como yo decía, elas pueden rechazar, pueden recusar lo valor declarado por el importador y entonces elas propias determinarem el valor aduanero. Este es un mecanismo preventivo que hace todo sentido, que también tiene su base en acuerdos de valoración aduanero del GATT o el OMC, el artículo 17. O artículo 17 establece que ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá
interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento y declaración presentados a efectos de evaluación de aduana. Esta es la norma que, no fundo, está también, es lo fundamento legal para el artículo 140 del Código Aduanero de Aduana que ha hablado antes mismo. Como ha comentado, esta es una norma de prevención, es una norma que habilita las autoridades aduaneras a poder hacer sus controles a los valores declarados junto a las aduanas por las empresas importadoras. Todavía, si olharmos un poquito mejor el artículo 140 del Código Aduanero de la Unión Europea, nos miramos que las dudas que las aduanas pueden tener deben ser dudas fundadas, dudas razonables. Es decir, no es cualquier pequeña duda, cualquier pequeña sospecha que debe servir para que las aduanas no acepten el valor transaccional declarado por los importadores. No, elas têm que ter uma sospecha concreta, consistente, que na verdade aquela declaração não é correta, não está em acordância com o valor pago ou a pagar, com o preço pago a pagar por el importador. É, portanto, muito importante que a interpretação das aduanas destas normas seja muito restritiva, sea hecha con muchísima cautela, porque na verdad la arquitectura central de la determinación del código aduanero, del valor aduanero, como bien sabemos, desde finales de los años 70 del siglo pasado, desde la ronda negocial de Tokyo Round, que se basa en valor transaccional, es decir, en el precio pago. Por tanto, esto es, digamos, el mandamiento principal de toda estructura normativa jurídica del cálculo del valor aduanero. Entonces, son aquellos casos en que las aduanas tienen una fuerte sospecha de que no hay una compatibilidad entre el precio pagado o a pagar y el valor declarado. En ese caso, entonces sí, están legitimadas a solicitar, a hablar con el importador y les pedir que aporten otra documentación, otra información adicional que pueda comprobar que, la verdad, la declaración es correcta. Es por eso cualquier pequeña duda, como había comentado, que debe legitimar a las aduanas a no aceptar el valor declarado y a pedir tal documentación adicional o información. Son aquellas que, na verdad, representan una sospecha consistente de que no hay esa coincidencia entre el precio pagado y el valor declarado. Y, por tanto, de acuerdo con el artículo 17 del Acuerdo de Valoración Aduanera del GATT-OMC y también, claro, el artículo 140 del Código Aduanero de la Unión Europea, en esos casos, eso no permite que ellas rechacen de inmediato el valor declarado, no pueden denegar el valor que ha sido declarado, solo después de hacer ese análisis de la documentación adicional aportada. Y claro, si la documentación no es satisfactoria, si la información, la justificación del importador no es satisfactoria, no aclara las dudas fundadas de las autoridades aduaneras, entonces en ese caso, que es un caso límite, un caso extremo, las aduanas pueden rechazar y pueden ellas propias hacer los cálculos, la determinación del valor aduanero, del valor en aduana, a través de otros métodos subsidiarios de sustitución del valor transaccional. Como nosotros bien sabemos,
de acuerdo con la legislación aplicable, tenemos el método del valor principal, que es el valor transacional, y después tenemos métodos de sustitución, métodos alternativos, que en aquellos casos en que no se puede aplicar el valor transaccional, el precio, entonces se recurre a los métodos alternativos. Es que las aduanas posiblemente tendrán que hacer en caso de no ficarem satisfechas com as explicaciones, con las justificaciones que puedan ser prestadas por las compañías importadoras. Esto es muy importante, tiene sido consolidado por la doctrina de un modo general a lo largo de estos más de 40 años que tenemos la valoración aduana basada en el precio, en el valor transaccional. Son varios los textos, los contributos del Comité de Valoración de Aduana del GATO en ese sentido. Si vosotros tienen un poquito de tiempo y si este tema os despierta alguna curiosidad, dejo la sugestión de consultar en esta opinión consultiva 2.1, la decisión 6.1 y también los estudios de casos 12.1, 13.1 y 13.2 del Comité Técnico de Evaluación en Aduana del GATO-MC. En todos estos textos, en todas estas recomendaciones, nosotros podemos concluir en términos muy claros, muy objetivos, que la posibilidad de la denegación del valor declarado por el importador por parte de las autoridades de aduana solo puede tener lugar, solo puede acontecer en aquellos casos que, na verdad, no hay aporte de documentación definitiva y clara y objetiva por parte del importador. Incluso, este comité técnico ha inclusivamente plantado un ejemplo muy interesante de una situación en que una aduana tiene dudas razonables sobre el precio, sobre el valor declarado, solicita documentación adicional a la empresa importadora y esa empresa no lo tiene, no le tiene nada, solo tiene la factura, no tiene comprobante del pago. Lo pago ha sido hecho por un cartón de crédito, una tarjeta de crédito de un empleado de la firma. No tienen libros de contable debidamente organizados. No tienen notas de encomiendas. Entonces, en caso límite como esto, la verdad, esta empresa importadora no logró demostrar a las autoridades aduaneras que el valor que había declarado estaba alineado con el precio pago. Una total ausencia de documentación, de fundamentación, de justificación. Claro que, en un caso de estos, que es un ejemplo que el Comité Técnico nos plantea, en un caso de estos es muy natural que la aduana no acepte la valoración declarada y rechace esa declaración, ese valor, y después con utilización de los métodos de sustitución hacia la propia declaración en aduana, el valor en aduana. También, en esta misma lógica, en este mismo sentido, comparto con vosotros una opinión de un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una posición tomada en 2022, muy reciente, en que él hablaba en artículo 181, que era el código aduanero anterior, es lo mismo que el actual artículo 140 del Código Aduanero de la Unión Europea. Este abogado general, que ha hecho un texto, una opinión, para que después los jueces tomasen la decisión definitiva, este abogado general veo decir que esta situación de excepcional de dudas razonables levantadas por aduanas solo debe comprender las situaciones en que el precio declarado no se corresponde con lo efectivamente pagado. Si las aduanas
verifican que el precio pagado es diferente del precio declarado, tienen claramente un motivo justificado para cambiar el valor. Y después, lo que me parece más interesante en esta posición de este abogado general es cuando él viene a decir que esta norma, este artículo, está especialmente dirigido, vocacionado a los casos de fraude, declaración falsa y otras tergiversaciones, transgresiones. Tiene, si puede decir, una idea de fraude, una idea de falsa declaración. Yo diría mismo asociado a una idea de crimen, delito. Son estos casos en que es muy claro que la compañía importadora, si la verdad, no tiene cualquier tipo de documentación, no consigue justificar. Entonces, claro que en ese caso tenemos que concordar que aduanas tiene todos los motivos para cambiar, para sustituir lo valor declarado y atribuir un valor de acuerdo con los métodos de mercancías idénticas, de mercancías similares o otros. Esto, como tengo hablado, es muy coherente. La norma del GATT-OMC, el artículo 17, las normas del Código Aduanero de la Unión Europea, lo actual y lo antiguo, los textos del Comité Técnico de Evaluación Aduanera de GATT-OMC, también la opinión del abogado general, pero tuvimos aquí en Unión Europea en 2016 una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha colocado una situación muy, muy compleja, muy diferente de interpretación de estas normas. Este es un caso muy interesante que es conocido como el caso Euro 2004. No tiene cualquier relación con la competición de fútbol que se ha jugado en Portugal en 2004, ¿no? Eso es un tema totalmente diferente. Mas o que aconteceu neste caso é que o Tribunal de Justiça veio afirmar que as aduanas estariam legitimadas para não aceptar o valor aduanero declarado por uma empresa importadora, sempre que esse valor declarado era basado num preço que estaria muito abaixo, 50% abajo de los límites, los precios medios estatísticos apurados por la Comisión Europea. Entonces, a partir de esta data, 2016, tenemos asistido en Unión Europea, en algunos Estados miembros, especialmente en Portugal. En Portugal tenemos muchísimas situaciones de rechazo del valor aduanero por parte de autoridades aduaneras portuguesas basadas en esta decisión del Tribunal de Justicia. Ellos tienen unos precios estatísticos, unas tabelas con precios medios estatísticos que son fornecidos por la Comisión Europea y después van a comparar con los valores declarados. Y si el precio declarado, si el valor declarado por la empresa importadora está muchísimo abajo de este precio medio, ellos rechazan el valor aduanero. Tiene que pedir información adicional. Las compañías pueden aportar información adicional, contratos, comprobantes del pago del banco, las purchase orders, correspondencia trocada por correo, todo tipo de pruebas, mas ainda así las aduanas no aceptan y rechazan. Esto es algo que nosotros, yo personalmente no concordo. Tengo nuestro despacho tiene muchísimos casos en el tribunal en Portugal porque estamos contestando, estamos contrariando esta posición de nuestras aduanas. Yo lo sé que esto no es un problema exclusivo de Portugal y de la Unión Europea. Tengo hablado con mis amigos de México, de Brasil, de Colombia,
y creo que un poquito, y también de otros Estados miembros de la Unión Europea, es un fenómeno que se tiene vindo a multiplicar y a acontecer en muchísima escala a nivel global. Lo que me preocupa más aquí es que estamos volviendo, retrocediendo a los tiempos de la Convención de Valoración Aduanera de Bruselas de 1950. Como nosotros conocemos la historia de la evolución del concepto de valor aduanero, antes de Tokyo Round, antes de la rodada negocial de Tokio en 1979, que le llevó a conclusión definitiva del valor transaccional del precio pago o a pagar como la base central del cálculo del valor aduanero. Y entonces, siempre que estamos en una importación de mercancías que tiene un precio pago, el valor aduanero debe ser calculado de acuerdo con ese precio pago. Con este tipo de actitudes que estamos constatando, que estamos mirando un poquito por diferentes países del mundo, parece que estamos volviendo a lo tiempo antiguo, a más de 40 años atrás, lo tiempo en que las aduanas tenían, la verdad, una influencia, una posibilidad discrecionaria de arbitrar los valores declarados en aduana. Lo tiempo del famoso concepto de precio normal, no precio transaccional, pero precio normal. Era aquele valor, aquele precio que las aduanas entendían como lo correcto para una transacción, una compra y venta de mercancías. Entonces era muy común que las aduanas, las autoridades aduaneras podían alterar, cambiar los precios, los valores declarados por las empresas importadoras, porque decían, no vas a declarar este precio, tú puedes te pagar ese precio, pero en nuestro punto de vista, esta mercancía tiene un valor superior. Y entonces era ese que debía ser el valor utilizado para efecto de aplicación los derechos de importación. Esto era lo que se pasaba antes de 1980. En Portugal, nosotros, con adhesión e integración del país en la Unión Europea, tuvimos que aceptar los reglamentos europeos y el reglamento 1224 de 1980 de la Unión Europea es muy claro a consagrar el valor transaccional como lo medio para cálculo del valor en aduana. Y no ese tipo de precio imaginado, de ese tipo de precio construido artificialmente por las aduanas para soportar las importaciones de las empresas. Es por esto que no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes. En Unión Europea, desde la sentencia, lo caso que ha hablado, Euro 2004, nos últimos 6, 7 años, temos tido, especialmente en algunos tipos de mercancías, como es la ropa, los textiles, los zapatos, por ejemplo, cuando son originarios de China, hay una preocupación muy grande de rechazar los valores declarados. La jurisprudencia conocida aquí en Portugal y también en otros países tiene sido siempre favorable a los importadores. No porque en Portugal se tenga hecho los jueces no apreciaron ainda la sustancia, el contenido de la cuestión, pero ellos no aceptan que a aduana utilice el método fallback de cálculo del derecho del valor aduanero, que es lo último medio, es lo método de último recurso. De acuerdo con nuestros tribunales, los jueces, las aduanas debería primero verificar si el método de valoración de mercancías idénticas es aplicable, después el método de valoración aduanera de mercancías similares, el método deductivo, y después así sucesivamente hasta llegar al último método. Entonces, como las aduanas no consiguen demostrar que el cálculo que hacen no es posible por recurso a estos métodos anteriores, ellas
avanzan directamente para el método del último recurso, nuestros tribunales no aceptan y entonces en todas las decisiones conocidas hasta hoy tienen sido siempre dando vencimiento de causa a las empresas importadoras. Isso é, em súmula, em síntese, o tema que eu gostava de compartilhar com vosotros. Como ha comentado, tenho sido não estou de acordo com este tipo de atividade. Temos aqui hecho muchísimo em nosso despacho, também com outros colegas, também em las universidades, para combater esta ideia que está ganhando força, que é uma ideia que no fundo, nega dos princípios estruturais do comércio internacional, o princípio da liberdade contractual e o princípio da autonomia privada, a possibilidade que as partes de poder impactar os preços que muitos entenderem. Por que as aduanas, por que o Estado ha de vir interferir em o preço que ha sido pactado por as partes? Claro que pode e deve intervir, se na verdade não é o preço pagado não está em conformidade com o valor declarado. Pero se o importador lograr demonstrar e provar inquestionablemente que a mercancía declarada, o valor declarado, é basado em lo preço pagado, não lo sei porque que eles rechazam. Estão violando todas as boas práticas que estão sendo emanadas do Comitê Técnico del valor aduanero de Organización Mundial del Comercio. Es por eso que esto, y así me voy a terminar, es por esto que concluyo mi intervención con esta cuestión que es, no fondo, lo título de mi participación hoy aquí con vosotros, que estamos perante en el regreso al libre arbitrio del pasado. Es la cuestión que comparto con vosotros. Muchísimas gracias por el tiempo que me dispensaron para me escuchar. Y claro, me quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que quieran hablar conmigo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho otorgan el presente reconocimiento al máster José Javier Rijo por su participación en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado, Múnich, Alemania, 24 de julio de 2023. Muchas gracias, José Rijo. Se lo haremos llegar.